Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 255. ¿Son ustedes dos mejores amigos ahora? Soy yo. Exceptile. Will. Will pateó con sus cortas piernas. Regi. Bip bip bip. Las luces en el rostro de Regi se destellaron rápidamente. Intentaba determinar si Will decía la verdad. Para él, esto era increíble. No sabía que existían cosas en este mundo que permitieran a alguien resucitar, o incluso reencarnar. Olvídate eso por ahora. Desde que despertaste, ¿has visto o oído algo sobre Meuscarada? Se ha ido. Will se zafó de las manos de Regice. Subió por su brazo y se posó sobre su cabeza. No podía saltar al suelo ahora mismo. La nieve tenía al menos 1 metro de profundidad. Si saltaba, desaparecería sin dejar rastro. Regice sacudió su cuerpo suavemente. Oh, ¿quieres que te cuente qué pasó después de que dejamos la montaña nevada? Will miró hacia la montaña y luego retiró la mirada. La pequeña montaña, que acababa de sufrir una avalancha, era una vasta extensión blanca. Pero con Lucario allí, Lorelei estaría a salvo. Lo mejor que podía hacer ahora era quedarse quieto y esperar a que Lucario lo encontrara usando aura. Regice se sentó con un ruido sordo. Perfecto. Usaría la historia de Will para juzgar si realmente era quien decía ser. Will contó la historia poco a poco. Lo contó todo hasta la despedida definitiva de Meuscarada en el territorio Dragonite. Lorelei y Lucario aún no habían aparecido. Regi. ¿Cuánto tiempo sin verte? Eso fue lo que dijo Regice. Tras escuchar la historia, confirmó la identidad de Will. Aunque era increíble, no le dio demasiada importancia. Simplemente se alegró de volver a verlo. Pero para ti, no ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Probablemente acabas de despertar. Regice no habló. Había despertado hacía 30 o 40 años y había vagado por la región de Sinnoh buscando noticias de Will y Meuscarada. Pero lamentablemente no encontró nada. Además, los humanos no dejaban de desafiarlo, intentando convertirlo en una bolita. Eso irritaba muchísimo a Regice. Al final, regresó a esconderse en esta desolada y áspera montaña nevada. Creía que mientras Will y Meuscarada vivieran, volverían. Pero no había necesidad de contarle todo eso a Will. Tal vez Meuscarada vino a verte mientras dormías. Regi. Las luces de Regice parpadearon. Era posible. De ser así, era una lástima. No había visto a Meuscarada porque estaba dormido. ¡Bum! De repente, una enorme bola de fuego surgió de un pequeño pico cerca del monte Coronet y se precipitó hacia ellos. ¡Mierda! Ese es Eatran. Los ojos de Will se abrieron de par en par. Miró fijamente la bola de fuego que se aproximaba, casi arrancándose los párpados. Eatran era una amenaza de nivel líder de gimnasio hace más de 100 años. Aunque hubiera dormido la mayor parte de ese tiempo, su nivel no sería menor que antes. Con su fuerza actual, Will no pudo detener a Eatran. Y desconocía el nivel de Regice. Will solo podía esperar que Lucario los encontrara rápido. Regice agitó el brazo, diciéndole a Will que no se preocupara. ¿Oh? ¿Qué? ¿Eres tan fuerte ahora que ya no le tienes miedo? Will arqueó una ceja, sorprendido. Dada la desventaja de tipo de Regice, sería difícil vencer a Eatran de forma consistente sin tener 4 o 5 niveles más. Tan pronto como Regice terminó de hablar, Eatran se estrelló contra el suelo. Un vapor abrasador los inundó y la espesa nieve que los rodeaba se derritió en agua a un ritmo visible, filtrándose en la tierra. Eatran se acercó lentamente y con voz firme. Esto confundió a Will. Eatran no parecía estar allí para pelear, estaba preguntando por la situación de Regice. Regice sacudió su cuerpo y luego tomó al pequeño pingüino de su cabeza a sus manos. Regi, mira, es Will. Tran.
Los ojos de Atran se abrieron de par en par y 2 de sus 4 patas cedieron, provocando que cayera de cara al aguanieve. Will frunció el ceño. ¿Qué le pasaba a este Atran? Oyó su nombre y se desplomó de miedo. Parecía que esas 2 bofetadas de antaño habían dejado una profunda huella psicológica en Atran. Regi. Regice dio un paso adelante y colocó a Will sobre la cabeza de Atran. Will y Atran quedaron desconcertados por el movimiento de Regice. ¿Ustedes dos son mejores amigos ahora? Will miró al grandullón que tenía debajo. Sinceramente, sentarse en la cabeza de Atran era mucho más cómodo que en la de Regice. Atran era como un calentador gigante, calentando su pequeño trasero. Tran. Atran meneó la cabeza incómodo. Regi. Regice agitó los brazos. Los tiempos cambiaban constantemente, y los rostros familiares desaparecían uno tras otro. Regice y Atran se dieron cuenta poco a poco de que ambos eran seres inamovibles y vivían cerca. Así que dejaron atrás sus rencores y se hicieron amigos, ayudándose mutuamente. Eso es bueno. Así no te sentirás tan solo. Will asintió con una sonrisa. Estaba feliz de ver a Regice hacer un nuevo amigo. Regi. ¿Y tú, Will? Sin meuscarada, ¿te sientes solo? Regice miró a Will y extendió la mano para recuperarlo. ¿Solo? No, supongo que no. Ahora tengo otras parejas a mi lado. Solo estoy un poco preocupado por ella, preguntándome si estará bien. Will se rascó la cabeza y miró a lo lejos. Ya podía sentir el aura de Lucario. En esta vida, también tuvo compañeros dispuestos a arriesgar sus vidas para encontrarlo. Así que la soledad, era una emoción que no había sentido en mucho tiempo. ¿Regi? Sí, esos son mis compañeros. La niña se llama Lorelei y el perro Lucario. Regi. Las luces de Regice destellaron y Will cayó al suelo. Piclup. Rauk. Lorelei y Lucario llegaron, mirando con recelo a los 2 gigantes junto a Will. Si vivieran los viejos tiempos, Lorelei habría entrado de lleno. No te preocupes, son mis amigos. Rauk. Lucario hizo una pausa y miró atentamente a Regice y a Atran. Las auras de estos 2 grandullones eran increíblemente fuertes. No conocía su fuerza exacta, pero estaba seguro de que no eran más débiles que él. De repente, recordó lo que Will había dicho en el barco. Lo entendió al instante. Estos eran los amigos que Will había hecho durante su etapa como Sceptile. Piclup. ¿Cuándo hiciste amigos tan increíbles? Nunca había visto Pokémon como estos. Al oír las palabras de Will, Lorelei bajó la guardia de inmediato y corrió hacia él. Lo levantó, revisándolo a ambos lados para asegurarse de que no estuviera herido, antes de volver la mirada hacia los 2 gigantes. El rojo de la izquierda era como un horno, el calor hizo que Lorelei entrecerrara los ojos. El azul de la derecha era como una columna de hielo, el frío hacía que los dientes de Lorelei castañetearan. Esta fue realmente una experiencia única. Acabo de conocerlos. Me salvaron de la avalancha. Ah. Gracias por salvar a Piplup. Es mi mejor amigo. Gracias. Al escuchar esto, Lorelei inmediatamente se inclinó ante Regice y Atran. Bip bip bip. Las luces del rostro de Regice brillaron al observar a los pequeños Lorelei y Will. Luego, giró y se dirigió hacia la montaña nevada. Atran los miró y luego siguió a Regice. ¿Te vas? Will observó cómo Regice se alejaba. Quería hablar más. Regi. Las luces de Regice destellaron y apuntaron hacia la distancia. El equipo de rescate de Ciudad Punta Nieve, atraído por la avalancha, se acercaba rápidamente. Era mejor que muchos humanos no descubrieran su existencia. Además, la avalancha debía sido demasiado repentina. Aún quedaban muchos Pokémon en esa pequeña montaña, probablemente enterrados bajo la nieve. Regice tuvo que ir a salvarlos. Porque cierto Pokémon le dijo una vez: a veces, ayudar a alguien no necesita una razón. No quiero que esa bondad termine conmigo. Regice, nos volveremos a encontrar. Regitilde, por supuesto. Cuando me necesites, nos volveremos a ver. El pilar de hielo gigante y su amigo desaparecieron entre la nieve que caía. Aunque fue una reunión corta, ver que vivían bien fue suficiente. Oye Tilde, ¿estás bien Tilde? Llegó el equipo de rescate de Punta Nieve. Will y los demás fueron escoltados de vuelta al centro Pokémon de Punta Nieve para descansar. Al día siguiente, Lorelei desafió al gimnasio Snow Point.
El actual líder del gimnasio se especializó en tipos tierra. Lorelei envió a Cloyster, Snorunt y Seel. Ya sea contra agua o hielo, los Pokémon de tipo tierra eran fuertemente contrarrestados. Así que Lorelei consiguió la insignia Karambano casi sin esfuerzo. Will también notó que el nivel de Snorunt había alcanzado el nivel 38, lo cual no era bajo. Para la conferencia de Sinnoh, debería ser superior al nivel 40. No sería una carga en la fase de grupos. Definitivamente sería más fuerte que Seel y Slowpoke. Y este Snorunt era hembra. Si era posible, esperaba que Lorelei lo convirtiera en el astuto Froslas, en lugar del multifacético Glalie. Pero esa fue su decisión, así que Will no dijo nada. El día que Will y su equipo abandonaron Ciudad Snow Point, cristales de hielo cayeron del cielo sobre toda la tundra blanca pura. Como hadas ebrías de vino, aplastando nubes blancas hasta convertirlas en polvo. Will se paró sobre la cabeza de Lorelei, saludando a la lejana montaña nevada. Piplup, estás muy gorda. Tu mamá me alimentó. ¿Qué eran esos dos Pokémon? Nunca había oído hablar de ellos en la academia. Regice, Eatran. Dos Pokémon que serán legendarios en el futuro. Capítulo 256. El anciano que vio a Seel. 6 meses después. Will y su grupo viajaron a la reserva natural cerca de Sumisore City. Ciudad Sumisore era la ubicación del último gimnasio de la región Sinnoh, y también la única forma de llegar a la Liga Pokémon. Se construyó sobre un cabo estrecho. Para compensar la falta de espacio, la ciudad instaló paneles solares como pasarelas elevadas para suministrar energía. Pero Will y los demás aún no habían llegado a Ciudad Sumisore. Actualmente se encontraban directamente al oeste de Sumisore, cerca del lago Valor. La zona que rodea el lago Valor había sido designada como reserva natural por la Liga Sinnoh. Will supuso que la Liga Sinnoh debía de haber descubierto algo especial sobre el lago Valor, quizá incluso sabiendo que la caverna Valor contenía una entrada a otro mundo. Eso explicaría la reserva. Con el pretexto de proteger el bosque, protegían a Azelf de amenazas. Al igual que el área alrededor del árbol del principio. Caminando por el bosque. Piplup, Lucario, miren. Hay un pequeño patio más adelante. Lorelei señaló hacia adelante. En el pequeño bosque, apareció un claro relativamente abierto. Estaba lleno de flores y hierba de colores. Incluso había pequeñas plantas con bayas. Era evidente que alguien cuidaba con esmero esta vegetación. En el centro del claro se alzaba una pintoresca cabaña de madera, con una pequeña terraza a nivel del suelo junto a ella. Junto a las ventanas de la cabaña se disponían pequeñas macetas con plantas. A la persona que vive aquí parece gustarle mucho las plantas. Supongo que es especialista en plantas tipo hierba o insecto, pensó Will, cruzando las aletas. ¿Deberíamos visitarlo? Hay una persona y un Pokémon adentro. Lucario miró a Lorelei, quien sostenía a Will. Sabía que Will dejaba que Lorelei tomara la mayoría de las decisiones, por lo que generalmente le preguntaba a ella en lugar de a Will. Claro. Alguien que vive en un bosque como este debe tener muchísimas historias únicas. ¿Cómo no preguntar? Lorelei apretó su pequeño puño y lo bombeó. Viajar y aventurarse se trataba de buscar oportunidades. No podías simplemente esperar a que te llegaran. Dicho esto, Lorelei se acercó, sosteniendo a Will. Como siempre, lo sujetó por las axilas, y Will extendió una aleta para llamar a la puerta. Rap rap. Ya voy, tilde, una voz envejecida llamó desde adentro. Entonces, la puerta de madera se abrió, revelando a un anciano de pelo blanco y ligeramente encorvado. Junto a él había un Pokémon amarillo verdoso. Lúdico. Los ojos de Lorelei se iluminaron. Solo los Pokémon de tipo agua y hielo podían hacerla reaccionar así. Ludicolo es un Pokémon muy interesante. Se pasa casi todo el día cantando y bailando. Si su entrenador prefiere el silencio, le va a dar un dolor de cabeza. Pero vivir con un Ludicolo hace que la depresión sea casi imposible. Si te sientes un poco deprimido, encontrarán la manera de bailar y animarte, a diferencia de otros Pokémon que podrían entristecerse contigo. Son los que te calientan las manos en el mundo Pokémon. Otro punto interesante es la habilidad de especie de Ludicolo. La música alegre energiza sus células. En cuanto escucha música alegre, las células de su cuerpo se llenan de energía y su ánimo se vuelve más vigoroso e intrépido. Jamás se acobardará ante un enemigo fuerte. Es realmente un Pokémon que se vuelve más fuerte cuando comienza la música de fondo.
Así pues, para los entrenadores amantes de la música, Ludicolo es la opción perfecta. Lumba Patil del Ludicolo estaba de pie detrás del anciano, saltando alegremente de un pie a otro. Hola, abuelo. Soy un viajero de paso que aspira a la conferencia de Sinnoh. Dios mío. ¿Un viajero? ¡Qué impresionante! El anciano miró a la enérgica Lorelei con una sonrisa amable. Jeje. Entonces, ¿qué trae a un pequeño viajero a mi humilde morada? Me di cuenta a primera vista de que eres una persona con historias, así que quería preguntarte si hay algo asombroso por aquí. ¿Cosas asombrosas? Bueno, hay una. El anciano hizo una pausa y luego suspiró. Giró la cabeza para mirar hacia el lago Valor. Todos los demás también miraron en esa dirección. Mientras Lorelei y Lucario estaban confundidos, Will entendió al instante. Este anciano debe haber visto a Azelf. Si eso fuese cierto, entonces sería un gran acontecimiento. Azelf, el ser de la fuerza de voluntad, junto con los otros dos guardianes del lago, no solo corrían como Oh. Solo se aparecían a quienes reconocían. Y en cuanto a antigüedad, los guardianes del lago estaban al mismo nivel que el trío de la creación, Dialga, Palkia, Giratina. Ellos también vivían en otro mundo. Cuando era joven, cuando Ludicolo todavía era un Lotad, vimos un Pokémon azul en las orillas del lago Valor. El anciano pareció perderse en el recuerdo. Ese día, se declaró un incendio en este bosque. Recién incorporados al cuerpo de bomberos de la liga, Lotad y yo seguimos al capitán al bosque para apagar el fuego. Pero durante el proceso, un grupo de figuras encapuchadas nos rodeó. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que el incendio no fue accidental. Fue provocado por un grupo de cazadores furtivos de Pokémon para ahuyentar a los Pokémon. El capitán luchó solo contra 7 u 8 cazadores furtivos, mientras el resto de nosotros, los novatos, continuamos combatiendo el incendio. Aunque individualmente no eran fuertes, eran muchos y estaban claramente organizados. Mis compañeros fueron cayendo uno a uno, hasta que solo quedamos el capitán y yo. Casualmente, tanto el capitán como yo éramos mulas testarudas. Aunque muriéramos, no dejaríamos de resistir y dejaríamos que devastaran este bosque y sus Pokémon. Así que decidimos luchar a muerte. En ese momento, un Pokémon azul emergió del lago Valor. Sus ojos brillaron con una luz azul cegadora. En un instante, todos los cazadores furtivos se convirtieron en marionetas, inmóviles. Permanecieron así hasta que llegó la policía y los arrestó a todos. Desde ese día, la liga supo de los Pokémon en el lago Valor. Decidieron establecer una reserva natural a su alrededor como protección. El capitán, yo y los pocos novatos que sobrevivieron nos retiramos del cuerpo de bomberos y nos convertimos en Rangers. El anciano terminó su historia. Sigues siendo un Ranger a tu edad. La concentración de Lorelei estaba completamente fuera de lugar. Will y Lucario se llevaron las manos a la cara y suspiraron. ¿Qué dices? Aún tengo los huesos duros. Golpear a una niña como tú con una sola mano sería fácil. No te creo. ¿Quieres intentarlo? Lorelei meneó la cabeza y agitó los puños en el aire. HMPH, olvídalo. Alguien moriría. El anciano se burló y una sonrisa escalofriante apareció en su rostro. ¿Quieres decir, quién moriría? Lorelei sintió de repente una intensa presión. Era el aura de un experto. A mí. Lorelei, Will y Lucario se quedaron en silencio. Jaja, ya estoy viejo e inútil. Doy 2 pasos y me duele la espalda. Extraño mucho a mi yo joven y enérgico. Si mi yo actual fuera el de antes, probablemente me habría arrodillado y rendido. El anciano negó con la cabeza riendo y se giró para entrar. Está bien, no te quedes afuera. Ten consideración con el cuerpo de un anciano y déjame sentarme. Lumbatil de Ludicolo los acompañó a la cabaña. Luego les preparó té caliente. Lorelei, con la cara torcida. Amarga tilde Will, bajando la taza. Astringente. Lucario, sacando la lengua. HSSS tilde HMPH. Mocosos incultos, nunca probarán nada bueno en esta vida. El anciano se sopló la barba y lo miró fijamente, tomando un sorbo de té. Lo cultivé yo mismo. No lo encontrarías afuera ni con una linterna. Por supuesto que no, sabe terrible, pensó Will, frunciendo los labios pero sin decir nada. Abuelo, ¿volviste a ver ese Pokémon? No. Nunca lo volví a ver. Antes de que el capitán falleciera, incluso se preguntaba si todo había sido un sueño.
¿Por qué te quedas aquí? Parece aburrido. ¿Aburrido? Jajaja. Eso es porque aún no es hora de comer. El anciano hizo una pausa y luego se echó a reír. Jeje, quédate a comer hoy y ya verás. Me quedo aquí por obsesión. Quiero ver a ese Pokémon una vez más, para cuando baje, poder decirle al capitán que no fue un sueño. El anciano sopló su té y tomó un sorbo lento. Después de eso, Lorelei escuchó al anciano charlar durante un largo rato. Mientras tanto, Will y Lucario estaban estudiando los pasos de baile de Ludicolo. Y honestamente, había algo en ello. Will y Lucario descubrieron que los pasos de baile de Ludicolo eran impredecibles. Solían juzgar el siguiente movimiento de un oponente percibiendo las fluctuaciones de su aura. Pero cuando Ludicolo bailaba, sus fluctuaciones internas saltaban aleatoria y erráticamente. Era como mirar un caos de partituras. Completamente ilegible, sin forma de saber dónde caería la siguiente nota. Me sentí como, en él enfrentándose a Luffy. El mantra de Enel podía leer los pensamientos de Luffy y predecir sus movimientos. Pero cuando Luffy entró en su estado de aturdimiento y vació su mente, Enel quedó atónito. Will y Lucario se sorprendieron cuando se dieron cuenta de esto. Aunque su uso era limitado, no era inútil. Contra entrenadores psíquicos y Pokémon de tipo psíquico capaces de leer la mente, Ludicolo los dejaba desconcertados. Contra Pokémon con poder aura como Will y Lucario, el efecto era similar. Lucario quería aprender, así que torpemente intentó imitar el baile de Ludicolo. A Will no le importó. Sin la mentalidad de Ludicolo y su amor por la música y la danza, no se podrían dominar esos pasos. Will sabía que podría estudiarlos toda la vida y nunca lograrlo. Capítulo 257. ¿Todavía estoy de pie? Llegó el mediodía. Después de almorzar, Will y los demás finalmente entendieron por qué el anciano había dicho que todavía no era la hora de comer. Los Pokémon que vivían cerca, tras terminar sus almuerzos, salieron corriendo del bosque. Jugaban o tomaban el sol en los suaves y fragantes parterres. Algunos, claramente familiarizados con el anciano, saltaron directamente de la terraza a la cabaña, acurrucándose en cómodos rincones. La tranquila cabina se volvió animada instantáneamente. ¡Guau! ¿Cuántos Pokémon? ¿Por qué hay tantos? Lorelei miró a los pequeños que corrían. Tomó un Buizel, estiró el cuello y lo besó 2 veces. Buizel. Disculpe. Jeje, no he vivido en este bosque durante 50 o 60 años en vano. Muchos de estos niños nacieron aquí mismo, en mi cabaña. Confían plenamente en mí. El anciano levantó la barbilla con orgullo. De repente, crack. ¡Ay! Rápidamente se agarró la espalda y se sentó en el sofá. Levantó demasiado la barbilla y se lastimó la espalda. Cercano. Fuera, fuera. Will movió la cola. Intentaba ver la tele, pero un Shinx no dejaba de rozarlo. Los Shinx generan electricidad al mover sus músculos. Por eso, casi siempre llevan una carga. Normalmente no duele, pero Will sentía un cosquilleo donde quiera que el Shinx lo tocaba. Como tipo agua en esta vida, odiaba esa sensación. Lucario, sentado cerca, sintió algo parecido. Varios Pokémon bebés pegajosos colgaban de él. Probablemente eran recién nacidos que aún no podían hablar con claridad. De repente, señor Will. Lucario giró la cabeza hacia una dirección fuera de la cabaña. Milímetros, lo presentí. Will frunció el ceño y asintió levemente. Tras dudar unos segundos, envió un pensamiento. Lucario, necesito que vayas a echarle un vistazo. Comprendido. Lucario asintió y salió silenciosamente de la cabina. La cabaña estaba llena de Pokémon. Lorelei y el anciano estaban absortos jugando con ellos, así que no notaron la salida de Lucario. Justo ahora, Will y Lucario habían sentido que un gran grupo de auras humanas y Pokémon aparecían repentinamente en el bosque cercano. La clave era, que la sensación que transmitían esas auras no era amistosa. Comparándolas con las auras que Will había percibido en el mundo espiritual, las auras de estas personas eran incluso más malvadas que las de Gengar. Y en ese momento, este grupo estaba claramente en un estado de tensión, como si estuvieran haciendo algo importante. Will supuso que podrían ser criminales huyendo de la policía de la liga. Normalmente, Will habría ido con Lucario. Pero hoy no. Lorelei y el anciano estaban allí. La cabaña y el jardín circundante estaban llenos de crías Pokémon débiles. Su seguridad era lo primero.
Pasaron 5 minutos. Lucario no había regresado, y su aura, junto con la del grupo, había quedado fuera del alcance sensorial de Will. Esto lo puso ansioso. Sniff sniff. De repente, el anciano que estaba al lado de Will torció la nariz y se levantó bruscamente. Fuego. Ludicolo. Lumba. Ludicolo agarró un bastón y se lo entregó al anciano. Luego, los dos salieron corriendo. Will se quedó mirando estupefacto. Espera. Ese viejo corre más rápido que Lorelei. ¿Para qué necesita el bastón? Y tiene la nariz demasiado sensible. Piclup. El abuelo dijo que el bosque está en llamas. Vamos a ayudar. Lorelei agarró a Will, con la intención de salir corriendo. No. Quédate aquí. Will pateó a Lorelei y caminó hacia la puerta. Yo también voy. Quédense aquí. Esto no es solo un incendio. En resumen, quédense aquí, protéjanlos y eviten que el fuego llegue a la cabaña. Will señaló la habitación llena de crías Pokémon. Lorelei, si te vas, ¿crees que podrán escapar del fuego? Uf. Está bien, me quedo. Lorelei se dio la vuelta. Al ver la inocencia de los Pokémon, comprendió lo que debía hacer. Era una entrenadora de tipo agua. Con Lapras y los demás, podría contener el fuego y mantener a estos pequeños a salvo por un tiempo. Cuento contigo. Will asintió y se giró para irse. Ese grupo se había alejado mucho, y su dirección era Lago Valor. Will supuso que su objetivo era Azelf. ¿Qué demonios? El equipo galáctico no debería hacer su movimiento hasta dentro de 20 años, ¿verdad? ¿Es esta una organización predecesora? Will parecía preocupado. El Lago Valor estaba a pocos kilómetros. La única amenaza para Lorelei era el fuego, pero Lapras y los demás deberían poder con él. 6 meses después, Lapras estaba en el nivel 58 y Cloyster en el 51. Eran poderosos Pokémon de agua. Probablemente ambos alcanzarían el nivel de líder de gimnasio el año siguiente. Además, tenía a Slowpoke, Dewgong y Frostlass. Un pequeño incendio no representaba una amenaza. En el peor de los casos, Frostlass podría llevarse a Lorelei volando. En este momento quería ver qué estaba pasando con Lucario. Utilizando Extreme Speed, a Will solo le llevó 2 o 3 minutos recorrer unos pocos kilómetros. 3 minutos después, Will llegó al Lago Valor. En el anime, dentro de unos 20 años, se construiría un pequeño complejo turístico alrededor del Lago Valor, con el famoso Hotel Grand Lake y el restaurante Seven Stars. Aquí se celebrarían la Copa Ugayace y el gran festival de Sinnoh. Pero en ese momento, solo era un bosque denso. Y la escena frente a él hizo que la expresión de Will cambiara drásticamente. El anciano y Ludicolo estaban junto al lago, cubiertos de hollín. Lucario estaba arrodillado cerca, jadeando con dificultad, aparentemente con una quemadura. Oye. ¿Qué demonios? Ni siquiera Lucario pudo ganar. Will tragó saliva y miró a sus oponentes. Solo había 5 personas con capas grises, con el rostro oculto. Junto a cada una había un Pokémon. De izquierda a derecha. Honchkrow, Skuntank, Magmortar, Drapion, Weavile. Todos villanos, ¿eh? Will apretó el pico, mirando fijamente al Magmortar en el centro. Claramente, este tipo era quien había dejado a Lucario en ese estado. Incluso si Lucario tuviera desventaja de tipo, no debería haber sido derrotado tan fácilmente. Este Magmortar definitivamente estaba en el alto mando, y era de un nivel superior al de Lucario. Los otros 4 tampoco parecían fáciles de derrotar. Probablemente 4 Pokémon de nivel líder de gimnasio. Will se dio cuenta de que, en el mejor de los casos, podía eliminar a uno, y solo al más débil. Actualmente estaba en el nivel 59, aún no llegaba al nivel de líder de gimnasio. Con poder de aura, podía superar un poco su categoría. Pero eso no serviría de nada. Eran 5. Solo tenían 3 de su lado. Y el nivel de Ludicolo no era alto, probablemente inferior al de Will. ¿Cómo se suponía que debían pelear? No pudieron. Will estaba frenético. Inmediatamente envió un mensaje telepático a Lucario. Llévate al viejo y corre. De todos modos, su objetivo es imposible de lograr. Primero la supervivencia. Rark, no puedo moverme, Lucario parecía dolido. Will miró más de cerca. Vio 2 mordeduras en la pantorrilla izquierda de Lucario y 2 cortes en el tobillo derecho. Un vistazo rápido confirmó que eran de Drapion y Weavile. Viejo, lárgate.
Solo queremos atrapar a Azelf. No queremos matar a nadie, dijo el hombre de la capa gris en el centro, frotándose los dedos mientras miraba al anciano. Puy. ¡Qué risa! El incendio que provocaste acabará con la vida de quién sabe cuántos Pokémon en este bosque, ¿y me dices que no quieres matarlos? El anciano escupió flema al hombre de la capa gris, burlándose de él brutalmente. Lumba Lumba tilde Ludicolo hizo una mueca burlona y bailó hacia el grupo. Viejo tonto. No rechaces un brindis solo para beber una prenda. Arrodíllate en silencio a un lado y haremos como si no existieras. El hombre de capa gris que estaba en el extremo derecho dio un paso adelante, sacó una pistola y apuntó al anciano. Mi espalda y mis piernas no están nada bien, es cierto. Pero arrodillarme ante ustedes, cabrones. Jeje. Cómanse la mierda. El anciano sonrió, con la boca llena de sangre, pero sin mostrar miedo. ¡Qué viejo testarudo! El hombre frunció los labios y levantó el arma, preparándose para apretar el gatillo. Casi simultáneamente, Whit usó velocidad extrema y se estrelló contra la espalda del hombre. El poderoso impacto lo envió volando al lago Valor. El intenso dolor le hizo olvidar cómo nadar y forcejeó en el agua. ¿Weavile? El Weavile del hombre saltó inmediatamente al lago para salvar a su entrenador. Sin embargo, lo que Will no previó fue que este no era el único pistolero. El hombre del extremo izquierdo también levantó su arma y disparó 2 tiros. Will no podía preocuparse por el anciano ni por Lucario. Giró el cuerpo y pateó hacia el otro pistolero. Puñetazo de fuego. Una voz ordenó. Un puño en llamas impactó a Will al instante, lanzándolo hacia atrás hasta estrellarse contra el tronco de un árbol. Señor Will, gritó la voz ansiosa de Lucario. Estoy bien. Will resultó gravemente herido, pero no fue eliminado de un solo golpe. El golpe del Magmortar fue rápido, y sus estadísticas lo aplastaron incluso con velocidad extrema. A partir de ese golpe, Will calculó que el Magmortar rondaba el nivel 76. Su cuerpo no había podido reaccionar a tiempo. Afortunadamente, los movimientos de tipo fuego le hicieron la mitad del daño, o podría haber sido eliminado de un solo golpe. Will se levantó y rápidamente miró hacia el anciano. La sangre corría por el brazo y la pierna del anciano, formando un charco en la orilla del lago, detrás de él. Tenía un agujero de bala en el hombro y otro en el muslo. Pero él seguía allí, apoyado en su bastón con ambas manos, temblando. Miraba a los hombres de las capas grises con una sonrisa desdeñosa. ¿Ves? Todavía estoy de pie. Capítulo 258. Tu voluntad me ha despertado. Este tipo está loco. El hombre de capa gris en el extremo derecho frunció el ceño y sus ojos se llenaron de incredulidad. ¿Había algo más importante que mantenerse vivo? Magmortar, usa lanzallamas. El hombre del medio entrecerró los ojos, aparentemente impaciente, y dio la orden. Lumba. Ludicolo extendió rápidamente sus brazos, bloqueando el ataque frente al anciano. ¡Bum! Una intensa y creciente columna de fuego rojo surgió del cañón del brazo de Magmortar. Lucario. Will pateó el suelo y corrió hacia la posición de Ludicolo. Sí. Lucario arañó el suelo, arrastrándose hacia adelante con todas sus fuerzas. Justo cuando la columna de fuego estaba a punto de golpear a Ludicolo y al anciano, Will y Lucario aparecieron frente a ellos. Extendieron los brazos simultáneamente. La energía azul brillante convergió en una barrera, bloqueando todas las llamas. Por suerte, el nivel de Lucario no era bajo. Su fuerza era comparable a la del Magmortar. Además, con el apoyo del aura de Will, apenas lograron bloquear el lanzallamas. Ludicolo, vuelve. La voz del anciano estaba arrastrada. Al momento siguiente, un rayo de luz roja llamó a Ludicolo a su Pokéball. Piclut, Lucario, váyanse también. Aún son jóvenes, buenos niños. No pueden morir aquí. Soy un viejo con un pie en la tumba. No importa si muero. El anciano le entregó la Pokéball a Will. Por favor, llévate a Ludicolo. Nuestra historia, depende de que él la transmita. Miró a los hombres vestidos de gris que estaban frente a él. Sus viejos ojos nublados se desenfocaron. Parecía regresar a décadas atrás. En un tranquilo sendero forestal, unas figuras familiares caminaban delante de él. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, la figura alta en la parte de atrás se detuvo, se dio la vuelta y lo empujó hacia atrás, susurrando algo. Esas palabras aún resonaban en sus oídos.
Alguien tiene que quedarse para proteger esta historia. Cuento contigo, Jian. Jeje, capitán, mi misión puede terminar ahora, ¿verdad? El anciano sonrió levemente, aparentemente dispuesto a darle la bienvenida a la muerte. Sin embargo, Will y Lucario no tenían intención de irse. La inmovilidad de Lucario era una cosa. Otra cosa era que, como portadores del poder del aura, abandonar a un civil ante el peligro era demasiado vergonzoso. Especialmente para Will, quien podría reiniciar su vida. Llevaba el título de guardián del aura eterna y era la figura paterna idolatrada en el corazón de Meuscarada. Will con el rabo entre las piernas. Preferiría morir. De lo contrario, perdería demasiado prestigio. HMPH. Entonces los enviaremos juntos. El hombre de capa gris agitó la mano. Los otros 3 hombres que estaban a su lado dieron órdenes simultáneamente. Cortador de aire. Venochoque. Explosión de fuego. Bomba de lodo. 4 ataques disparados a la vez. Will y Lucario volvieron a levantar los brazos juntos, expandiendo la barrera de aura. De repente, todos los seres vivos presentes sintieron que el mundo giraba. Al momento siguiente, sus posiciones se intercambiaron. Interruptor de aliado, intercambiando incluso objetivos de nivel Elite 4, ¿Azelf ha despertado? Will inmediatamente se giró para mirar el lago Valor. Por supuesto que sí. Sobre el lago Valor flotaba un Pokémon azul grisáceo, parecido a un hada. Tenía las manos levantadas y los ojos brillantes mientras las miraba. En cuanto a los hombres de capa gris y sus Pokémon, habiendo recibido repentinamente el peso de sus propios ataques, ahora estaban sentados en el suelo, con un aspecto terrible. Jefe. Soy Azelf. El hombre de la capa gris que había caído al lago había subido a la orilla. Señaló al Pokémon en el lago y gritó. Señor Will. Lucario miró a Will instintivamente. Sentía que Will sabía mucho. Incluso sospechaba que Will era un Pokémon especial que había reencarnado desde tiempos antiguos, y su verdadero estatus no era menor que el de esos legendarios dioses. Pero Lucario estaba muy equivocado. Will solo había vivido en el mundo Pokémon unos 40 años, en total. Sabía mucho simplemente porque sus recuerdos de cuando era humano aún estaban frescos. Y, sinceramente, había olvidado muchos detalles. Algunos recuerdos solo regresaban al ver a un Pokémon específico. Uno de los guardianes del lago, Azelf. Los humanos lo llaman el ser de la fuerza de voluntad. Se dice que les dio a los humanos la determinación para hacer cosas. Will le dio a Lucario una breve introducción. Su atención estaba completamente centrada en Azelf. No tenía mucho que dedicarle a Lucario. Pero de repente, recordó algo. Corre, rápido, cura las heridas del anciano. Will corrió hacia el lado del anciano. El anciano se desplomó en el suelo, mirando fijamente a Azelf, sus labios temblaban como si quisiera decir algo. ¿Cómo lo curamos? Lucario miró confundido los 2 agujeros de bala en el hombro y el muslo del anciano, y las balas alojadas en la carne. Mierda. Yo tampoco lo sé. Will sintió que le venía un dolor de cabeza. El poder del aura solo podía curar heridas externas. Si ayudaban a cerrar las heridas del anciano, las balas quedarían atrapadas en su carne. Incluso podrían fusionarse con el músculo. Un centavo podía dejar perplejo a un héroe. Se habían topado con un terreno del que Will no sabía nada. En ese momento, la voz de Lorelei resonó desde la distancia. Los ojos de Will se iluminaron. Le gritó. Lorelei. Que Slowpoke ayude. Usa psíquico para sacarle las balas de las heridas al abuelo. De acuerdo. Lorelei corrió, conmocionada por la escena. Pero rápidamente lanzó una Pokébola, y Slowpoke usó psíquico para retirar los fragmentos de bala. Will y Lucario inmediatamente usaron el poder del aura para curarlo. Mientras se curaba, Will se giró para mirar el lago. Después de ver a Azelf, los 5 hombres de capas grises se olvidaron por completo de Will y los demás y lanzaron un ataque contra Azelf. ¿Pero era Azelf alguien con quien la gente común pudiera meterse? Es cierto que los guardianes del lago solo tenían una estadística base de 580 en las partidas. Estaban en la parte baja del nivel legendario, junto con muchos sublegendarios. Pero su antigüedad era alta. Eran los dioses ancestrales del espíritu humano. ¿Cómo podrían compararse estos matones de capas grises? La leyenda decía.
Uxie, el ser del conocimiento, podía borrar la memoria de las personas malvadas al instante. Mesprit, el ser de la emoción, podía drenar las emociones de aquellos que le faltaban el respeto. Azelf, el ser de la fuerza de voluntad, podía convertir a las personas hostiles en marionetas. Las leyendas pueden ser exageradas, pero siempre tienen algo de verdad. Tal como ahora. Azelf los recorrió con la mirada. Los 5 hombres de capas grises recuperaron de inmediato a sus Pokémon. Aunque Azelf no pudo infundirles la voluntad de morir ni obligarlos a dispararse, podría borrar su voluntad de resistir. Se sentaron en el suelo, inmóviles. Es él. El Pokémon que vimos entonces. El anciano levantó una mano temblorosa, señalando a Azelf, con una sonrisa de alivio en su rostro. Ahora, incluso si muriera, podría darle una respuesta a su capitán. No había sido una quimera. La historia que guardaban era real. Azelf. Lorelei observó al Pokémon un rato antes de quedar atónita al comprenderlo. Azelf era tan famoso que incluso la Academia Pokémon lo enseñaba en las clases básicas. No era un sublegendario desconocido como Regiceo e Atran. Tu voluntad me ha despertado. Azelf ignoró a los 5 hombres con ojos en blanco y flotó. Se detuvo frente al anciano. Sin abrir la boca, habló con una voz telepática y etérea. Yo te reconozco. Azelf dijo algo enigmático. Luego, se giró para mirar a Will y Lucario. Se detuvo frente a cada uno de ellos. Portadores del aura, solo quedan 3 en este mundo. Y todos de voluntad firme. Gracias por su ayuda. Me dieron tiempo para venir a este mundo. Azelf asintió a Will y Lucario. Cuando se enfrentó a Will y Lucario, el tono de Azelf tenía un rastro de respeto. Hablar con el anciano era como elogiar a un joven. Pero hablar con Will y Lucario era como hablar con iguales. Parece que los usuarios de aura son populares en el círculo legendario, murmuró Will para sí mismo. Hace 1000 años, Sir Aaron le pidió ayuda a Meu, y Meu respondió sin dudarlo. Ahora, Azelf tenía una actitud completamente diferente hacia él y Lucario. Esto demostró el estatus que tenían los usuarios de aura ante los ojos de los Pokémon legendarios. Nos volveremos a encontrar. Tras decir esto, Azelf se giró hacia el lago Valor. Cuando no tengas a dónde ir y necesites mi ayuda, traeré a mis compañeros para que te asistan. Dejando estas palabras atrás, Azelf se hundió en el lago Valor y desapareció. La niebla empezó a levantarse alrededor del lago y desde la distancia se oía el sonido de las sirenas de la policía y de los camiones de bomberos. Bien, apaga el fuego. No te preocupes por mí, no moriré. Ve a ayudar con el fuego. Al escuchar los sonidos familiares, el anciano se sentó derecho y empujó a Lorelei y Will. Está bien. Apagamos el fuego al venir aquí. Solo esta zona a nuestro alrededor sigue ardiendo, dijo Lorelei, poniéndose las manos en las caderas. ¿De verdad? Eso está bien. Al oír las palabras de Lorelei, el anciano se relajó. Frunció los labios, miró hacia el lago y cerró lentamente los ojos. No te mueras. Abuelo. Abre los ojos. Lorelei entró en pánico. Se abalanzó, agarró la cabeza del anciano y la sacudió. Estoy cansado y echando una siesta. Deja de sacudirme. Me vas a matar. Me voy a morir. Los ojos del anciano se abrieron de golpe y gritó enojado. Esta chica imprudente iba a ser su perdición. Menos mal que no era su descendiente, o habría muerto de ira hace mucho tiempo y nunca habría visto a Azelf. Oh, eso es bueno. Casi me haces llorar. HMPH. El anciano cerró los ojos y resopló. De repente, sintió. Tener un niño así cerca. No estuvo tan mal. Fin del capítulo 258.